Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de nuestro pueblo. Antes de iniciar esta entrega, yo quiero desearles a todos ustedes un feliz año lleno de mucha prosperidad, de tolerancia, de amor y de paz. También deseo que nos sigan viendo los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Esperamos que este año cumplamos con las expectativas que ustedes nos pueden dar y esperamos también pueden llamarnos al canal para hacer sugerencias y demás. Bueno, como les decía, vamos hoy a hacer una entrega especial de otro personaje de Marinilla. Nuestro protagonista es un personaje que ha traspasado las fronteras colombianas, inclusive ha estado en países distintos a Colombia como ha sido Estados Unidos. Ha estado en ciudades como Boston, Nueva York, Cambridge, Miami y en distintas salas de exhibición. Pues estamos hablando precisamente de un valor nuestro que lo tenemos en estos días aquí en Marinilla y que es como un embajador de Marinilla ante el mundo. Es un gran artista, un gran pintor, el maestro Francisco García Villegas. Su vasta obra pictórica incluye desde bodegones, desnudos, abstractos, y lo más importante, como dice él mismo, trabajar lo que a la cultura, a la gente, al pueblo le gusta. Vamos entonces, los invito a conocerlo y a charlar de todas esas intimidades artísticas y de su familia. De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Nos hemos trasladado hasta el barrio La Inmaculada. Yo creo que todos conocemos el barrio La Inmaculada. Y en una humilde casa hemos encontrado a la familia del maestro Francisco García Villegas. Ahí vamos a ver esos apellidos que son bastante artísticos. Estamos en compañía de la mamá del maestro Francisco. Su nombre, por favor. María Graciela Villegas. Muchas gracias, doña María Graciela, por habernos recibido acá. Bueno, cuéntenos a ver. Pienso que usted se debe sentir orgullosa de tener un hijo como Francisco García. Ah, sí, yo me siento muy feliz, muy contenta de tenerlo acá. Mejor dicho, sí, mucha alegría de tanto tiempo de ser alejado de nosotros. Bueno, contemos esos años desde que estaba pequeñito. Usted observaba que de pronto él tenía inclinaciones, entre comillas, hacia el arte, hacia pintar. No, él sí tenía inclinaciones, él bregaba, luchaba. Y cuando me han dicho pequeño siempre daba como Lidia a hacer los dibujitos, pero yo los he terminado de hacer. Es que usted también es de las que entiende algo de sí, yo sí entiendo. Bueno, entonces usted se puede decir como una maestra, profesora de... No, pues no, pero más o menos. Sí. Más o menos entiendo. El maestro Francisco, ¿cuánto hace que está fuera del país? Que ha estado... Él estuvo 10 años por allá y ya, lo menos, pues, gracias a Dios lo tenemos acá. Sí. ¿Y cuáles son los proyectos que él tiene próximos, pues, para...? No, pues él tiene muchos proyectos, mejor dicho. Contemos uno de esos tantos. Él tiene el deseo de poner una exposición acá en Marinilla, sí, y que después ponerlo en Medellín.
Ah, también. Sí, también quiere. Bueno, como- y no solamente aquí, pienso que no solamente aquí en Marinillas. No, él piensa irse para Europa, mejor dicho, Le quiero contar que son poquitos los marinillos, sobre todo los marinillos, porque Mira. hablándose de artistas, solamente marinillos tenemos a Sofía Salazar, que es una cantante que estuvo en España, y el maestro Luis Carlos García, también, bueno, él no era pintor, era un tenor. Sí. Y estuvo en... No, él es más conocido fuera de Colombia que en la misma Colombia. ve, Y ahora vemos pues también que se codea también con otros marinillos como son los marinillos, el reducto pues de Saulo García, ¿cierto? ah, sí, sí. Bueno, Son a ver, ilustradores. entonces sería bueno que nos dijera aquí en la comunidad ese secretico como para, a ver, en la casa se conserva ese amor a la pintura. No, ¿Usted sí. no creía al principio que él iba a salir adelante? Ah, no, yo sí me pensaba porque el deseo de él era, él decía, no, yo no me voy a estancar en trabajar, yo quiero seguir adelante con la pintura, a él le gustaba siempre la pintura. Entonces usted está... Yo estoy muy feliz, muy Feliz y contenta. lo está apoyando. Sí, yo lo apoyo mucho y ¿Ha ido a las exposiciones? no, yo también he ido a la exposición a Medellín, ¿Cómo se a siente? Kirama, a Como todo eso. maestro. Ay, feliz, muy feliz. Sí. ¿Cuántos son en la casa? No, aquí son unos 11. 11. 11. Como buenos marinillos. Ah, sí. Y ese es el primero. Y él es, no, él es el primero. Ah, es el mayor. Sí, sí, el mayor. Ah, bueno. Hay otros también en la casa que también tienen esa Ah, sí, característica. una hija pinta también. Me han dicho el Oscar, el otro hijo mío también pinta, que por ahí tengo un Cristo Francisco, usted no lo ha De mostrado. pronto lo vamos a Sí, para que la que ahora lo vea, un Cristo Bueno. que me hizo. Y de los otros hijos también. Hay una hija que también me han dicho, hizo una foto de mi mamá, que por ahí está en la piedra también. También. Una foto que hizo de mi mamá. Bueno, Deme ¿y una de dónde foto. viene pues eso de que usted... No, pues de don Calixto Villegas, que sí, él mejor dicho, él siempre es familia de nosotros y usted sabe que, mejor dicho, siempre alcanza algo ¿Tienes sí, hasta sí, tercera, cuarta, quinta sí, generación? alcanza. Qué bueno. Bueno, pues entonces vamos a ver, nos quiere mostrar las obras que usted ha hecho. A ver, yo creo que aquí tenemos una belleza Sí, de yo mira más Corazón de bien. Jesús, ¿cierto? Sí, este lo hice. A ver, si lo vemos allá en la cámara, a ver, esto parece, pues, usted no recibió ninguna iniciativa Yo nunca recibí académica de cómo se pinta la combinación de colores, imagen. nada, la combinación de colores, pues, mejor dicho, después de que ya el hijo comenzó a pintar, yo me enseñó a combinar los colores, antes ya Era al contrario. ya antes me enseñó a mí a combinar los colores, yo hacía los dibujos y los pintaba con colores, pero ya él con pintura ya me enseñó él a mí ¿Cuánto hace que a usted combinar. pintó este Corazón de Jesús? 10 años, 10 años. Bueno, yo veo que también hay otro. Aquí vemos. pues ya es viejito. Este es más viejito, bueno, pero Ah. tiene su mérito. A ver si de pronto en la cámara que no vaya a brillar. ¿Esto cuánto hace que lo pintó? No, pero el mismo tiempo tiene, sí, ese es el mismo tiempo. Yo lo pinté en la época de hace 10 años. Bueno, doña Graciela, de todas maneras, pues primero no sabíamos que en Marinilla teníamos también otra pintora y No, artista. pues ahí veramos más o menos, no tanto como él, pero ¿Y sí. qué más es lo que usted hace que me estaba comentando extra cámara? Ah, unos pesebres que hago de ¿Qué es reciclaje. eso de los pesebres? Eso me han dicho con el papel higiénico, lo remojo, voy haciendo de la forma del niño Jesús, me han dicho haciendo la forma del buey, de la mula, de todo eso. Así, y entonces, ¿Quién le ahí enseñó? no, nadie tampoco, él me lo ingenio, me lo ingenio. Vea pues. Entonces ha ganado concursos así de... No, sí, sí. de pesebres. Los pesebres que yo he hecho lo han llevado hasta para Leonisa, ya la fábrica de Leonisa. Año por año. Hemos visto... Año por año ya ¿Será empecé. eso la- Yo hago un pesebre de eso, de todas maneras, sí. Yo hago un pesebre de eso. Pues doña Graciela, felicitaciones. No sabíamos que usted tenía esas dotes. Y a ver, ¿qué le podemos dar, qué recomendaciones le damos a la juventud como una mamá, esos secreticos para tener hijos que tengan este amor a la pintura? No, pues un que- secretico pues para la gente de Ah, Madrid. no, pero que empiecen a pintar y poco a poco van mejor dicho, mejor dicho, pintando, uno va aprendiendo más y va, mejor dicho... Hay veces que los padres no creen en los hijos porque pintan y es que mamarrachos. No, uno empieza así y después resulta que pintándolo está bien, queda uno pintando bien.
Pero entonces el maestro Francisco empezaba pintando hasta las paredes, ¿no? Pues, No, pues él, mejor dicho, él se ponía hasta a llorar porque no era capaz de decirlo. Se ponía los dibujos del colegio. Sí. Y él se ponía a llorar porque no, ay, que yo no soy capaz. Y yo venga, amiguito, ya del agua. Y iba allá y le ponían excelente los dibujos que yo le hacía. Doña Graciela, pues felicitaciones en nombre de... Ay, muchísimas gracias. De todas maneras. Como tan animada, tan alegre. Ay, sí. Y estas dotes de... No, pues claro, Sí. ya podamos sacando los, A ver, vamos los amarrotes. Bueno, esto improvisadamente. Saque el niño Jesús Nos también. disculpan los televidentes, pues, permiso. Bien, A ver, ¿qué es esto? Cuéntanos, a ver. este es el Rey Mago. Ah, es que esto es parte de lo que Del usted hace. pesebre, vea, es que los despegué porque para poderlos guardar Claro que de como los ya, que si ya pasó la época de Sí, Navidad. sí, yo los despegué de ahí y Bueno, los aquí eché en la tenemos calle. el Rey Mago. Este es el güey. Así. Ve. La imagen. Hasta el niño Jesús. El niño Jesús no, también de Yo papel creí que higiénico. lo había traído de... No, es papel higiénico. ¿Dónde? De papel higiénico. Ah, es papel higiénico. Sí, remojado, Pues, remojado. remojado. Bueno, aquí tenemos... Y las otras no sacaron. No, pues es que yo De creo San que esto es José. suficiente. Bueno, de pronto sí, este es el que hay El güey, exposición. el güey, sí, estuvo ahora en el Leonisa, en la exposición. Bueno, y ha ganado platica con... No, pues sí, yo siempre, no, a siempre le han pagado con la metida la que la lleva, pues, porque es una vecina allí, lleva exposición allá, entonces, de cualquier cosa siempre que cada uno ahí. Sí. Bueno, doña Graciela, muchas gracias. Y vamos Ay, a seguir. sí, Es que me todavía, ¿dónde anda ese muérgano? Francisco. Francisco, Sí. va a cuidarlo por ahí. Ah, está por aquí. Vamos a hablar con él ahora. Él está acá presente. Bueno, vamos a conocer entonces ya del personaje a quien les había mencionado. Bueno, ahora sí, estamos pues en compañía del maestro Francisco García Villegas. Maestro, muchas gracias por llegar aquí a hacer que nosotros lo conozcamos, que notamos pues que casi no lo encontramos porque había mucho cuadro, y entonces yo le estaba diciendo que ya va a tener que ampliar, conseguir unos hangares para sus cuadros. Maestro, bienvenido entonces, vamos a hablar de esas intimidades. ¿Cómo empezó esa formación suya artística? Contemos desde los primeros años, se puede decir, y entonces ya podemos mencionar algo lo que hemos visto acá. Bueno, muchas gracias por visitar mi casa y por promover y ayudar a nosotros los artistas a divulgar lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Bueno, dentro de mis principios como artista, yo prácticamente empecé a pintar más o menos cuando estaba en primero de bachillerato. Yo hice mis estudios en el Colegio Nacional San José. En primero de bachillerato, bueno, yo empecé más o menos a ver de que tenía inclinaciones por la pintura, y porque antes mi mamá era la que me animaba y yo necesitaba hacer un trabajo en la escuela y mi mamá era la que siempre estaba ahí haciendo mis trabajos y así fue que yo empecé. Entiendo que en la escuela regularmente los compañeros de clase o los profesores te pedían algunos trabajitos. Eso de pronto sí había algunas recompensas económicas. Bueno, Más bien satisfacciones nomás. para el momento estaba bien porque eso de pronto fue también una de las cosas que a mí me motivó porque era una de las pequeñas entradas que yo podía tener en el bachillerato y yo me acuerdo que yo recogía entre los compañeros que me daban porque ellos veían que yo ya estaba teniendo aptitudes para pintar y yo recogía 8 o 10 cuadernos que me traía bajo el brazo por acá para trabajarlos y ellos me pagaban 5 o 10 centavos por cada trabajo que yo les hacía. Hombre, bueno, pues aquí tenemos los primeros albores del maestro Francisco. Vamos a ver si de pronto en la cámara lo podemos apreciar. Esto, a ver, ¿hay alguna anécdota de este dibujo? Bueno, El fuerte tuyo era como lápiz. es que uno casi siempre como artista empieza siempre haciendo lápiz. Eso es. Ese es el primer pinito que uno hace y uno empieza rayando y viendo dibujos. A mí me gustaba mucho hacer lo que eran los dibujos y colocar algunas anécdotas o algunos pensamientos, es la palabra. Ah, bueno, eres filósofo. Bueno, aquí vemos, ¿esto en qué año del bachillerato? Esto fue en el 77, 79. Estabas en Estaba en quinto
quinto de bachillerato. O sea, el décimo. Sí. Décimo. Aquí tenemos otro. Pero veo que lo que te gustaba eran los rostros. Bueno, Muy fuerte, ¿no? lo que pasa es que uno siempre empieza trabajando rostros o haciendo paisajes y ya después uno va descubriendo esa vena artística que va saliendo en uno y entonces ya uno se va inclinando y va poniendo un poquito de perseverancia en sus cosas. Bueno, ¿cómo fue tu preparación? Ya en forma académica, estudiaste no solamente acá, tuviste que ir a Medellín. ¿A dónde estuviste? Bueno, yo de todas maneras, yo le agradezco mucho al maestro don Octavio López, pues que fue el primer motivador en el campo artístico en el Colegio San José. Cuando yo terminé el bachillerato, yo me presenté a la Escuela de Bellas Artes Medellín en el año 80. Empecé a estudiar allí y estaba terminando mis estudios en el año 1985, que fue donde ya me salí como profesional, como artista. Bueno, después de esa preparación, ya pues formal en Bellas Artes, obviamente para estudiar tenía que hacer otras cosas. Es como hoy día un médico tiene que manejar carro. Un artista no solamente vive de las pinceladas. ¿Qué tenías que hacer? Bueno, eso es cierto. Para poderse sostener. Por lo general, cada artista tiene que tener un auxilio para uno poder sobrevivir en el campo del artista. De todas maneras, uno, el artista, tiene que tener un trabajo extra. Yo en ese entonces, yo entré a trabajar en el hospital mental, que entré en el año 1982. Ah, ¿tuviste problemas psicológicos? Okay. Dicen que todo artista es loco, no, mentiras. No era porque era rayado, ¿no? No. Era porque estabas trabajando como... Trabajé... ¿En oficios varios o...? No, yo tuve la oportunidad de trabajar con el hospital mental en el campo de enfermería. Bueno. ¿Tuviste alguna preparación? Sí, yo estudié enfermería y trabajé en el hospital mental 16 años. Bueno. 16 años trabajé. Bueno, ese segundo apellido, García Villegas, el Villegas, pues presumimos que ya es esa herencia que tiene de aquel maestro. De Calixto Villegas. Calixto Villegas. Sí, efectivamente. Vas a seguir los mismos pasos de ese familiar. Bueno, son cosas que van saliendo en uno, no por lo que sea Calixto. De todas maneras, para mí Calixto es un gran maestro aquí y acá lo respetamos mucho acá en Marinilla, donde la cual pues yo también hablo de él porque lo que es el resultado es hecho por Calixto Villegas, muchas de las obras de la iglesia. Algunas pinturas, ¿cierto? Y algunas pinturas que hay en la capilla de Jesús Nazareno. Sí. Entonces, de todas maneras, para mí Calixto Villegas es muy querido, pues primero por sus obras que dejó plasmadas acá en Marinilla. Y lo otro, pues el orgullo. Todos lo conocemos. Sí, el resultado, pero más el orgullo, más que todo por yo llevar el apellido de él. Bueno, de pronto yo había mencionado a don Octavio, que fue como aquel personaje que lo animó, que te animó. ¿Cuáles otros personajes aparte de tu mamá y tu papá? Porque yo veo pues que ellos fueron patrocinadores de esto, de la pintura. ¿Cuáles otros personajes, aparte de tus padres y de don Octavio, que... Bueno, don Octavio López a nivel de enseñanza para mí fue muy, muy importante por el carisma que él tenía para enseñar. Hay otro profesor muy, muy interesante en mi vida. ¿Cuál? Y es el maestro Luis Peñuela Pinzón. Cuando, quisiera hablar de antes, por ejemplo, de Jorge Cárdenas en la Escuela de Bellas Artes, el maestro Gilberto Uribe, Pacho Arrula, que fueron bien incisivos en la enseñanza en Bellas Artes. Después de que yo terminé Bellas Artes, yo quise perfeccionarme un poco más en teoría de color y composición, y entonces ahí fue donde ya me metí en la Academia de Luis Peñuela Pinzón. Entonces estos han sido mis profesores, las cuales agradezco bastante. Esa frase que tú dices, que cada
palpitación de su corazón es una pincelada, ¿cómo así? Bueno, lo que pasa es que uno tiene que estar constantemente, estar trabajando, la perseverancia que yo siempre digo. Y a mí me encanta, por ejemplo, esto que tú acabas de decir, es prácticamente el corazón palpita y es una pincelada que uno da, es algo sentido también que quiero dar un poco más de sentimiento a la pincelada también a través del sentimiento del corazón. Bueno, una pregunta, ¿por qué tú concretamente te fuiste para Estados Unidos y no te fuiste para otra ciudad de Colombia, sino Estados Unidos? ¿Cuál sería esa razón? Bueno, una de mis razones, como yo siempre he dicho, acá en Marinilla hay muy buenos artistas que yo respeto mucho. El maestro Alberto Arango, Javier Giraldo, el maestro Jalar. Perdón que te interrumpa. Regularmente quienes se iban, no sé si ahora tenían que ir a trapear, barrer, tenían que limpiar ventanas de edificios. ¿Acaso tuviste ese...? No, yo afortunadamente tuve la dicha, es una bendición y lo que yo voy a decir es que, por ejemplo, hay muy buenos artistas, pero yo tuve la oportunidad de poderme ir para Estados Unidos, que esa fue la oportunidad que yo aproveché. En el año 98 me hicieron una invitación para exponer en Estados Unidos, Miami, en el Hotel Radisson, que da más o menos a una cuadra del aeropuerto de Miami. Entonces tuve la oportunidad, la aproveché, dejé todo listo por si me iba bien, pues yo me quedaba, pero si yo veía que me iba muy mal, pues yo me venía porque total yo no iba sino como invitación para esta exposición, la cual aproveché, tuve la oportunidad de tener contactos allá mismo dentro de la exposición y ya mis familiares me dijeron que yo tenía oportunidades mejores allá. Y ahí fue donde yo aproveché y empecé mi trayectoria a través de los Estados Unidos. Sí, pienso que yo te pensaba preguntarte que si habían espacios en Estados Unidos, espacios para los artistas. Veo que realmente hay unas grandes oportunidades y espacios que se les ofrece, ¿o no? Bueno, allí hay que batirse uno con muchas culturas, inclusive con el nuevo pueblo estadounidense es muy difícil porque ellos son muy regionalistas, bastante. Para mí no fue fácil arrancar, inclusive dentro de mismos Estados Unidos, para los artistas siempre nos deben a marginar un poco porque a uno le dicen, acabaste de llegar, te toca esperar para unos 7, 8 años para empezar a surgir. Entonces, de todas maneras a uno siempre le van marginando. Pero bueno, de todas maneras, el buen trabajo y la lucha y la perseverancia. Y las oraciones de la mamá. Claro. Que mi hijo le vaya bien. Y sí, no creas. Los padres. Yo siempre llamaba cada 8 días a recordarle por las oraciones. Eso es importante, claro. Bueno, ¿cuál de esas obras, de todas las obras que has hecho, cuál es aquella que te ha dado como mayor satisfacción? Que porque quedaron más bonitas, porque ha habido una crítica de grandes personajes y que ha ido a muchos lugares. De todas esas, ¿cuáles? Que posteriormente vamos a estarlas viendo. Bueno, algunas especiales. Por lo general, toda obra que uno hace es de mucha satisfacción para uno. Cada obra es especial. Es especial porque hace parte de un momento y de un espacio dentro de la vida de uno. Es muy importante eso. Viene a ser casi como para uno los hijos, todos los hijos uno los quiere igual, pero de pronto hay algunas obras que sí sobresalieron, y de pronto yo puedo hablar de ellas. Una de ellas es La Silletera Paisa, que ahora la vamos a ver, que esta obra yo la hice en Miami y los latinos tuvimos que ver mucho con esa obra porque nos identificamos mucho, porque es una joven con una silleta atrás llena de flores, la cual pues nos identificamos todos los latinos por el encanto de las flores y por el encanto de la belleza de la mujer. Claro. Bueno, entonces, sí, perdón. Sí. Bueno, esta es una de las... apenas una. Esa es una de las obras. Creo que una gran cantidad. Hay muchas obras que han sido significativas para mí en el campo artístico en los Estados Unidos. Hay otra que es La Creación. Es una obra que es de pronto las obras que más grandes yo he llegado a hacer. Casi, yo creo que medía
por ahí unos 15 metros más o menos esta obra, era casi un mural. Colosal. Y era por 3 metros casi por 15 metros más o menos, para una casa inmensa que tenía un señor en Boston, un judío médico, que al último se convirtió él en ser mi mecenas, porque casi todo lo que yo hacía él me lo compraba. Entonces esta obra para mí fue muy significativa, primero por lo grande, lo otro también pues porque me trajo muy buen ingreso el haber hecho esta obra. Tengo otras obras muy interesantes, por ejemplo, últimamente estoy trabajando mucho lo que es el arte flamenco. Bueno. Entonces tengo unas flamencas muy significativas que han surgido mucho en el medio, sobre todo en Boston, que hay mucha corriente española. Y para muchos de ustedes ya han llegado a ver, acá por ejemplo, lo que es la justicia cansada, que es una pequeña sátira que yo les quise hacer a los Estados Unidos. Y bueno, y es una obra que ahorita ha sido muy importante y es una de las últimas que yo he hecho. Bueno, la satisfacción mayor de un artista, por ejemplo, de un cantante, es el aplauso y el silencio que se le pone a algún cantante. ¿Cuál ha sido esa satisfacción mayor suya? Es decir, parecido al artista que se siente, así le paguen cualquier cosa, con el aplauso y el silencio porque está cantando una cantante. Un artista como usted, ¿cuál es la satisfacción? ¿De qué manera recibiría esa satisfacción de ese público? Bueno, hay tantas satisfacciones para uno como artista. Para el músico es cierto que son los aplausos y la euforia del público. Por ejemplo, para mí como pintor a nivel personal, una de las satisfacciones, como en la obra, cuando uno entrega el cuadro a un cliente y el cliente se emociona con el cuadro. Exacto. Para uno ese es el mejor pago de la obra. Claro. Pero quiere comprarlo, quiere ser de él. Pero la gratitud más grande que yo he sentido ahorita en el regreso a los Estados Unidos, después de 10 años que yo no venía, es llegar a mi pueblo y encontrar el mismo pueblo de hace 10 años, con la misma alegría, con el mismo afecto que me ha dado el pueblo marinillo, que para mí ha sido grandioso. Entonces, eso ha sido, para mí es una de las satisfacciones más grandes a nivel es como una contribución del sacrificio y el esfuerzo que yo he hecho en los Estados Unidos. Entonces, vengo y encuentro eso, para mí es muy grande. Bueno, creo que hasta ni vas a terminar. Hagamos rápidamente las ciudades en donde has estado y en donde tus obras de pronto han estado expuestas. Bueno, a nivel de Estados Unidos... ¿Con quién? ¿Con qué ciudad? Bueno, porque yo vengo desde el Perú. Bueno, en Perú. En Perú yo estuve exponiendo, ya del Perú yo ya en Miami. Estando en Miami, yo tuve la oportunidad de estar mandando obras para Italia, en Berlín inclusive. Hay una cadena de galerías en Italia que se llama San Lorenzo, se llaman las galerías. Bueno, ya después dentro de los Estados Unidos empecé en Miami, Puerto Rico también expuse, pero yo no he ido personalmente a estas ciudades lo que fue en Italia, ni en Francia, ni en Puerto Rico, ni en Perú, yo he ido solamente. Yo he tenido mi agente que se encarga de llevar las obras y venderlas, porque hay veces la gente piensa que yo he ido por ahí y yo todavía no he tenido la oportunidad. Corresponsal, como se dice, no sé. Sí, mis vendedores de arte. Sí. Ya en Miami expuse cualquier artista en Boston, sobre todo, donde una ciudad... Es una ciudad, pues, si yo no lo digo, no lo sabe el público ni la gente en Marinilla. Y esto es una resolución que en 50, 100 años, cualquier colombiano que vaya a mirar los libros de la alcaldía de Boston muestra que hubo un Marinillo que pasó dando cultura por los Estados Unidos. Bueno, y este es de otro alcalde. Y este es de otro alcalde muy querido, de Francisco, el alcalde nuestro acá en Marinilla. Estábamos. Que me hizo un reconocimiento el Consejo de Marinilla. Y esto fue ahorita el 16 de noviembre. Muy bien. Sí. Bueno, y seguro que seguirán más reconocimientos. Profundo reconocimiento de admiración, valoración y gratitud al hombre que trascendió las fronteras a través de la pintura y su mística en el arte, a quien además
es muestra real de un gran ser humano en todas sus dimensiones. Con gran profundidad trabaja el pincel que lo ha llevado a convertirse en el reconocido artista y embajador mundial de nuestra Esparta colombiana. Un saludo muy especial a la familia del maestro Francisco García. En buena hora, la administración municipal homenajea a un hombre que se ha convertido en el municipio de Marinilla en el embajador del arte y la cultura que vive esta localidad. Me quedaba muy sorprendido en días pasados cuando instalaba y hacíamos el lanzamiento del Festival de Música Andina Colombiana, cuando me contaban, maestro, que aquí 2.000 personas estaban practicando música, guitarra, violín, timbre, bandola. Entonces, para nosotros este homenaje reviste mucha importancia por el sentir de los marinillos, porque tenemos alma cultural. La cultura de un municipio se mide por el comportamiento de los ciudadanos, por lo que somos capaces de plasmar y de salir y de hacer lo que usted viene haciendo y poniendo en alto este terruño en los Estados Unidos concretamente. Para nosotros es motivo de orgullo saber que usted ha sido embajador nuestro en Norteamérica, poniendo en alto esta localidad y mostrando lo que nosotros desde el principio, desde el 92, desde la historia de este municipio hemos querido darle énfasis en las administraciones municipales, posicionar a Marinilla como un emporio cultural. En una vereda de Marinilla, conocida como La Primavera, el 30 de julio de 1959, a eso de las 11:30 de la mañana, nace Francisco García Villegas, en un hogar humilde en manos de Merceditas, partera de esos tiempos. Su padre, don Pedro García, quien para esa época su profesión era la de agricultor, y su madre, doña Graciela García, ama de casa, ambos naturales de Marinilla y descendientes de numerosas y prestigiosas familias, hogar donde son forjados los más profundos valores cristianos y una férrea disciplina por el quehacer en la vida. El primer hijo de 9 vástagos, que en adelante sería ejemplo, modelo y líder para sus hermanos y hermanas, Elvia, Raúl Jaime, Dora, las gemelas Adriana y Janet, Sandra, Óscar y Carlos, verdadero orgullo y ejemplo de una camada familiar que son el más fiel reflejo de tenacidad y empeño por alcanzar nobles ideales. Su sencilla forma de ser, su fraternal forma de tratar a sus semejantes, hicieron que el joven Pacho recogiera en el transcurrir del tiempo los elementos para convertirse en un verdadero poeta del pincel, capaz de dibujar sentimientos, pasiones, emociones, frustraciones colectivas, como lo plasmado en su obra La Justicia Cansada. Su obra ha sido expuesta en un sinnúmero de importantes escenarios tan importantes como la Universidad de Harvard, la Alcaldía de Boston, la Alcaldía de Providence y las más reconocidas salas de exhibición. Por toda esta trayectoria profesional, el alcalde de la ciudad de Boston, Thomas Menino, le dio el máximo reconocimiento que le entrega al artista extranjero en esta ciudad. Es por ello que para el Consulado de Colombia en Boston, su presencia artística se convirtió en una muy buena excusa para proyectar una buena imagen de Colombia en el exterior. Bueno, hablemos ahora de esa experiencia rápidamente que tuviste en Nueva York. Bueno, Manzana. cuando ¿Te fue la manzana o qué? ¿Cómo fue la cosa? la gran manzana, no, de todas maneras me sirvió mucho estar de gira por los Estados Unidos, de recorrido, porque casi cada ciudad tiene un estilo y una manera de trabajar. Es increíble, por ejemplo, la obra que se trabaja en Miami no es la misma obra que se puede trabajar en Washington o en Nueva York o en Boston. Todas tienen una corriente muy diferente. Por ejemplo, en Miami se trabaja mucho lo que es el arte latino, con sus coloridos, con su energía, con todo esto. Ya cuando uno va subiendo a Washington, por ejemplo,
el arte es muy patriótico. Entonces allí, por ejemplo, me gusta mucho todo lo que son personajes subidos en caballos, con banderas. Son muy amantes a la música, perdón, a la obra clásica. Todo lo que son caballos, lo que son perros, pero muy bien trabajados. En Nueva York sí es una ciudad muy liberal. En Nueva York lo que uno haga como artista pega y es excelente para ellos. En Boston es también muy culto, pero por ejemplo los desnudos que yo hacía en Miami yo no los pude vender en Boston. En Boston yo no pude sacar ni siquiera un desnudo porque es un pueblo muy místico, bastante místico. Entonces, como ve, casi cada ciudad tiene su manera de trabajar y de expresar la cultura. Bueno, habíamos dicho ahora que los marinillos, los artistas marinillos han sido poquitos en el campo. Ya habíamos dicho de Sofía Salazar, del maestro de los maestros Luis Carlos García, que fue el único que estuvo en la Scala de Milán. Y bueno, y ahora con Saulo García, uno de los marinillos. ¿Cómo es esa relación allá en el país del norte con el marinillo Saulo García? Bueno, mis experiencias con Saulo García fueron muy enriquecedoras porque cuando yo llego a Miami me encuentro que Saulo ya está trabajando allí. Entonces él, inclusive él me dio mucho apoyo cuando estuve en Miami. Me ayudó mucho con Caracol en algunas entrevistas, algunas cosas allí. Bien, claro. Y con el tiempo nosotros alcanzamos a hacer muy llaves en la manera de trabajar, porque yo le colaboraba mucho a él también en los diseños de algunos afiches, de algunos panfletos, algunas cosas que necesitábamos hacer. Y él me daba también mucha publicidad con sus eventos y sus cosas. Y bueno, llevamos una amistad muy bonita. Saulo es una gran persona como ser humano. Y como artista es increíble, que de pronto más adelante mi hermano les hablará de ellos. ¿Sabes tocar guitarra? No sé. ¿Y cómo así? ¿Y cómo es la cosa pues con Picasso? ¿Qué es la cosa de la guitarra de Picasso? No, lo que pasa es que hay una foto que la tenemos por ahí. Que la tenemos, inclusive está en el internet, en mi página de internet, y es donde yo salgo estoy tocando la guitarra. Lo que pasa es que la historia de la guitarra esta fue que en el 2004, estando yo en Miami, yo estaba trabajando en una galería donde la galería era marquetería también. Entonces, de una galería muy famosa que se llama Bell Harbor, nos llevaron esta guitarra, pero lo interesante de esta guitarra era la procedencia, que con esta guitarra Picasso aprendió a tocar guitarra, y entonces ¿La tuviste en tus manos? La tuve en mis manos. Entonces la historia bonita de todo esto fue de que Picasso, de una manera de gratitud hacia su profesor, en el lado del hueco de la guitarra, digamos así, de la boca de la guitarra, a un lado le dibujó un toro y un caballo donde está picando el señor al toro. Vamos a ver si la vemos en el transcurso de esta entrevista. Okay. Y más abajito le colocó Pablo Picasso. Entonces cuando él ya aprendió, él hizo esto y fue y le llevó la guitarra al profesor y le dijo: mira, ya aprendí a tocar guitarra, te devuelvo tu guitarra. Okay. Entonces esa fue la anécdota y llegó a mis manos porque esa obra iba a ser subastada en esta galería de Bell Harbor en Miami. Entonces tenía un costo de $450,000 esa guitarra. Entonces nosotros íbamos a hacerle una urna para que la gente no estuviera tocándola ni nada de eso, y darle un... Bueno, todo esto es maravilloso. Los proyectos para estos años 2009, 2010, ¿qué pensamos? Bueno, hay muchas cosas. Todo artista tiene que estar en función de estar pensando en qué es lo que yo voy a hacer mañana o más adelante. Es más, cuando uno está haciendo una obra, una pintura, ya uno prácticamente está pensando en qué es la próxima obra que va a hacer. Claro. Uno siempre está proyectándose siempre en la siguiente y en la siguiente. En mis manos, por ejemplo, tengo muchas cosas que tengo para hacer, y ahorita estoy haciendo y estoy empezando a hacer quiero hacer una exposición acá para Semana Santa, que no es para mis
compatriotas marinillos, después de tanta gratitud que han tenido para conmigo, Estaremos pendientes, claro. entonces yo quiero devolver ese aprecio que te tienen. esa gratitud que yo tengo hacia el pueblo. Entonces quiero hacer una exposición todo alusivo a cosas típicas de acá del pueblo de Marinillo. Qué bueno. Después de terminar esta exposición, yo ya me voy a dedicar a preparar una exposición que esa sí es la que ya quiero seguir volando y es la que yo quiero seguir para Francia. Entonces, después de que termine esta exposición, quiero hacer la otra exposición que es la que me va a ayudar a soportarme en el país europeo. Vamos a conquistar a Europa. Qué bueno. Bueno, no hemos hablado de otras cosas íntimas. ¿Tienes compañera, esposa, hijos, familia? Bueno, sí, yo tengo una hija, Susana, tiene 19 años, ella ahorita está estudiando enfermería en Boston. El hijo mío tiene 17 años, David. Creo que también va a ser un gran artista porque es muy dedicado. Él inclusive en Boston expuso en dos oportunidades. También. Expuso él pinta, hace abstractos muy hermosos. Pero ahorita veo que está como muy encarretados por el lado de la música. Él toca el piano, toca el cello y ahorita está con la trompeta, se le dio por meterse por el campo del viento. Está con trompeta. ¿La niña? La niña sí, no, ella sí, de pronto estando muy pequeña sí le gustaba de pronto, pero se dedicó a otras cosas. Y bueno, y mi esposa, Luzdione Orozco, ella también está en Boston y todos. Yo de mi familia. ¿Es de aquí, al menos colombiana? Ella es colombiana, ella es de Medellín. Hay una anécdota con respecto a mis hijos. Yo siempre quise que mis hijos fueran nacidos aquí en Marinillo. Pero en vista a de pronto la atención médica, que no era la más correcta, entonces ellos nacieron en Medellín. Pero me los traje a bautizar aquí a Marinillo los dos. Son hijos marinillos. Bueno, yo sé que es tan difícil, el tiempo en la televisión vuela. ¿Qué nos faltaría, así como algo para decir, un punto final a nuestros televidentes, sobre todo a la comunidad de Marinilla, a través de nuestro canal? Yo siempre he dicho, referente como un consejo a todo el que tenga deseos de hacer algo, y es, uno tiene que tener en cuenta dos cosas muy importantes, independiente de lo que cada persona está haciendo, y uno es la dedicación a lo que está haciendo, ponerle amor a lo que está haciendo, y como en segundo lugar, siempre tener una frontera, tener un horizonte a donde uno quiere llegar con lo que uno está haciendo. Entonces ese es mi principal consejo y bueno, yo lo he hecho y a mí me ha dado muy buen resultado. Bueno, maestro, pues encantado. Yo creo que los marinillos pues nos hemos dado cuenta de este gran valor que tenemos y aprovechémoslo. Sigue diciendo la cónsul de Colombia en Boston. También tengo un muy buen alto concepto de sus cualidades humanas. Impulsó, motivó y mantuvo la unión del movimiento cultural colombiano de Nueva Inglaterra. Es un excelente facilitador de procesos y proyectos que siempre han dejado un excelente resultado. Todas sus iniciativas tienen alto impacto y la mejor recordación dentro de los grupos de organizadores como de los espectadores, no sin duda la mística por su trabajo, la facilidad para desarrollar tareas en equipo y su tenacidad son cualidades innatas que hacen del maestro García un ser humano maravilloso. Francisco García deja una huella imborrable de su paso en esta región de los Estados Unidos y deseo que su obra sea tan valorada y respetada en Colombia como lo es en tierra extranjera. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida. En estas fotos observamos al maestro García, que tenía que hacer varias cosas en la calle para costearse sus estudios futuros. Bueno, estamos aquí en compañía del padre del maestro Francisco García. Muchas gracias, don Pedro, por darnos alojamiento acá. Bueno, cuénteme, ¿usted también es pintor? No, yo no sé pintar. Bueno, y entonces, ¿por qué pues salieron tantos hijos pintores y artistas?
Por la familia, la mamá y don Calixto, que es de la familia de ellos. Ah, es que don Calixto. Sí. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, don Pedro, por dar ese ejemplo a los hijos. Bueno, sigamos. Aquí tenemos otro hermano. Es que también la familia García, hay también otros que le están haciendo competencia a Francisco. A ver, tu nombre, por favor. Oscar Adolfo García. A ver, es que Oscar Adolfo me suena como algo así conocido con la trova, yo no sé. A ver, tú también has pintado y pintas. Sí, claro. A ver, Aquí tenemos una muestra de pinturas. ¿Estás haciendo competencia a tu hermano? Hombre, no, es difícil porque él ya para mí es un maestro y él ya estuvo más metido a fondo en universidades y todo eso, mientras que yo no. Lo mío es empírico. Ah, pero no tan empírico. Sí. Bueno, aparte de la pintura, ¿qué más hace? Ah, un momentico, aquí también tenemos otra obra. Permiso. Esa fue una de las últimas obras que hice yo cuando eso estaba trabajando en Textiles Río Negro. Y cuando eso el gerente de allá me dijo, ve, me di cuenta que vos pintas, ¿por qué no haces unas obritas para que expongas en la presidencia de Coltejer? Entonces ya me motivé y hice como 5 obritas, entre esas está esa que le regalé a mi mamá. Te compraste al presidente de Coltejer, ¿no? Claro, me lo compré con las pinturitas, gracias a Dios, sí. Bueno, parece que también aparte de la pintura le das a otras cosas, a otras manifestaciones artísticas. ¿Cuál es? La trova. Ah, bueno, como buen trovador, pues, y es que también el maestro también trova. No, él no trova. Él intenta, pero no, él hasta el momento no. Será muy complicado de pronto aquí improvisar para el programa una trovita. Esto es como una tertulia muy familiar, muy artística. A ver, una trova. Yo sé que trovar eso es de berracos, como se dice. A ver, de pronto una trova, pues no sé, el tema que quieras. Puede ser al arte, a crónicas de mi pueblo, no sé. A ver. Una trova bien bonita, decirlo y yo no me dueblo. Para el arte y para ustedes y crónicas de mi pueblo. Eso, muy bien. Muy bien, hombre, muchas gracias. Bueno, seguimos acá. Aquí tenemos otra hermanita que también parece que está haciéndole competencia al maestro Francisco. Tu nombre, por favor. Gloria Janet García Villegas. ¿Qué haces tú, aparte de enamorar? Soy ama de casa. Ama de casa. ¿También tienes algo de la pintura? ¿Te gusta la pintura? Siempre me ha fascinado la pintura y una de las cosas que más me ha agradado es seguir a Francisco. Claro que yo no he podido hasta ahora porque no ¿Qué falta, pues? Poder seguir estudiar, pero no. Bueno, con el tiempo. Ajá. A ver, mostremos alguna de tus obras. Aquí tenemos. Ah, te gusta el retrato, parece, ¿no? Y el maestro Francisco te da tus indicaciones, obviamente, o es cosa tuya. No, pues él sinceramente, uno viéndolo a él pintar, pues siempre se inspira, pero esta fotografía la hice cuando él estaba en Estados Unidos. Ah, maravilloso, pues felicitaciones. Muy bien, aquí tenemos también otro hermano político de la familia. ¿Tu nombre, por favor? Omar Ramírez. Omar Ramírez, nada de García, pues. Bueno, a ver, Omar, también estás metido en esto del arte. Sí, he tenido mis pinitos ahí ya gracias al maestro que fue el que me dio pues como las primeras pautas para la pintura. Acá. A ver, vamos a ver. Que hay una de las muchas que he hecho. ¿Puedes explicar eso? Pues ese es el paisaje del ¿cómo es? Del barco que no está allá. Ah, bueno, está aquí. Bueno, muy bien. ¿Y has hecho otros trabajos? Otros trabajos también he hecho. ¿Has expuesto en alguna parte, no? Exposiciones sí no he hecho, pero sí he vendido varias obritas así a compañeros de la fábrica y todo. Bueno, miren ustedes que aquí es una familia que en Marinilla no sabíamos. Yo no conocía esta familia. Valiosísima. Felicitaciones. Bueno, antes de terminar, tenemos aquí que el maestro Francisco, también otros escritores le han pedido el permiso para que sus libros salgan. Aquí tenemos una de las obras. Maestro, ¿nos quiere explicar y cuáles son estos libros? Bueno, esta obra es de un escritor muy famoso colombiano de Medellín.
también triunfador en la ciudad de Boston, y se llama Peregrinos de la Muerte, Elkin Echeverry. ¿Cómo se llama la ilustración allí? Ese es Furia Taurina, se llama la obra. Él me pidió el favor de que si le podía colaborar para hacer el lanzamiento de este libro, que si le podía facilitar una de mis obras para una de sus portadas de su libro. Y es un artista, es un escritor muy sobresaliente. En el mes de octubre recibió el primer lugar como uno de los latinos más sobresalientes en el campo de la lectura. Bueno, aquí tenemos otro. Bueno, este libro... Miren los colores. Este libro se llama Trípticos Poéticos, es sobre puros poemas del escritor Jaime Jaramillo. Es un escritor también de acá del área de Medellín. Él ahorita apenas va a hacer ese lanzamiento de este libro, creo que a principios ahorita de este año. Entonces es importante para uno toda esta divulgación y uno poder sacar sus obras en libros, y más cuando los libros son bien que podemos decir presentados, ¿o qué? No, los artistas, pues que los escritores son excelentes, entonces para mí eso es de mucho orgullo. Sí, formar las carátulas de grandes libros. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Y a toda esta gallada, a toda esta familia, muchísimas gracias, porque aquí tenemos de todo, hasta primos, cuñados, etcétera. Muchas gracias. Yo creo pues que esta familia es un ejemplo que tenemos aquí en Marinilla, que nosotros no lo conocemos, pero aquí la tenemos. Aquí hay gente de mucho calibre artístico. Bueno, amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de Nuestro Pueblo. Los invitamos para otra nueva oportunidad. De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez en mi mente quedó grabado, el paisaje azul de la edad primera. Qué lindo es volver al hogar nativo. Como profesor del Colegio Nacional de San José, tengo gratos recuerdos de Francisco García, alumno competente, alumno servicial, alumno amigable, simpático y servicial. Siempre estuvo atento, respetuoso, y de él tuve yo y aprendí mucho de él también. Y él aprendió de mí lo poco o mucho que pude darle sobre el arte, la pintura y el dibujo. Él me ha sabido agradecer, y yo ese sentimiento noble siempre le tendré que decir gracias, Francisco. Hablar del arte de Francisco García es ya algo sublime, porque él ha sabido elevar ese sentimiento de trabajo, de nobleza y de cultura y de entrega a su arte. Y para Marinilla es un honor tenerlo como un gran pintor. Es precisamente eso lo que tenemos que agradecerle. Él desde el colegio mostró esa habilidad, y la habilidad muchas veces la alcahueteaba haciéndole los trabajos a muchos alumnos. Y claro que el profesor, que en ese entonces era mi persona, aceptaba eso, diciéndole a los alumnos, pues el que está aprovechando es Francisco, ustedes no están aprovechando y no van a aprender nada porque no hay esfuerzo. Pacho García lo conocí hace aproximadamente 30 años. Él iba mucho a mi casa. Él fue un compañero mío de trabajo en el hospital mental. Dejó muchas obras de pintura. Trabajó hasta que él quiso, porque ahí le dieron oportunidad de seguir sus estudios en Bellas Artes. Dejó muchas obras muy valiosas en el hospital mental, donadas por él. Y
después renunció para irse, pidió una licencia para irse para Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre tuvo la gentileza de llamar a la casa, que eso siempre lo agradecí, que era una persona muy agradecida y que nunca me hizo quedar mal en el trabajo que él tuvo en el hospital mental. Siempre fue muy cariñoso con sus ancianos, que él trabajó en pensionados y fue muy cariñoso, y yo lo admiré mucho como persona a Pacho García y a su familia, a don Pedro, a doña Graciela y a todos sus hermanos, mucho que les tengo que agradecer. Yo felicito a toda la familia de Pacho García y en especial a Pacho García por estar haciendo quedar muy bien a muchos países como es Estados Unidos y a Europa y a Marinilla y a Antioquia y a Colombia. Gracias a Pacho por la forma de ser un gran maestro. Lo admiro mucho por sus obras de arte, siga así con Marinilla. Hablar de Francisco García es hablar de un marinillo que se ha destacado por su participación artística en diferentes exposiciones, haciendo lo que se diversifique en lo que pinta, porque sabemos que es excelente pintando desnudos, pintando retratos, ni qué decir, paisajes, los abstractos son hermosos, naturaleza muerta, bodegones. Entonces esto hace que a nivel de lo que necesite el mercado, de lo que necesite el cliente, pues él venda sus obras. Entonces eso hace que también él se presente en diferentes lugares con artistas de otros países. Al uno participar con gente de otros países también está viendo obras de toda índole, ¿sí? Entonces en Estados Unidos sabemos que su obra ha gustado mucho. También conocemos de que se ha presentado en Harvard. Como persona, ¿qué puedo decir como persona? Es una excelente persona, es una persona muy sencilla, muy cálida, muy dinámica, le gusta lo que hace. Estudiando en el colegio como compañeros de estudio, me constaba que mientras el profesor dictaba clase, muchas veces si la clase no era exactamente de su agrado, se ponía de pronto a pintar al profesor, a mirar lo que estaba haciendo, a irlo dibujando, ¿sí? Entonces eso es algo que desde ahí él dice que su cuna ha sido desde su casa, que uno sabe que en su casa su mamá fue una de las personas que más influyó en esto, ya que tiene su buena herencia por Calixto Villegas, y ya en el colegio es parte de lo que uno va haciendo, al tener su área que más le guste, la estética, con su profesor fue haciéndose de pronto mejor en lo que hacía, y en sus ratos libres él practicaba el arte. Entonces miremos que ha sido una persona que desde hace mucho tiempo eso lo lleva en su sangre, lo lleva dentro de sí, lo lleva en su corazón. Su sencillez le ha dado de que mucha gente se acerca a él con la confianza de que encuentra una persona amable, sencilla y muy humana en lo artístico.